Buenas, vamos a comenzar con el tema de disoluciones. Y en primer lugar vamos a ver qué son las disoluciones. Entonces, ¿qué son? Pues bien, son mezclas homogéneas de dos o más componentes. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Y qué son las mezclas homogéneas? Pues al final son mezclas, pero en las que uno a simple vista solo distingue una sola fase, ¿vale? Es decir, al final yo veo todo como si fuese una única cosa, ¿vale? Entonces, normalmente, aunque estén formadas por dos o más componentes, es común, bueno, cuando se empiezan a explicar, es común referirse a lo que conocemos como disolución binaria. Una disolución binaria es aquella que solo está formada por dos componentes, ¿vale? Pero podemos decir que hay disoluciones con muchos más componentes, ¿vale? Solo que esta es la forma más sencilla de comenzar. Entonces, en una disolución hay dos partes. A una se le llama soluto y a otra se le llama disolvente. ¿Y qué es el soluto y qué es el disolvente? Pues el soluto es el componente en menor proporción. ¿Vale? De los dos, si fuese una disolución binaria, pues el que está en menor proporción. Y el disolvente es aquel componente que está en mayor proporción. Bueno, creo que esto es más o menos, es fácil de explicar, ¿no? O de comprender. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, una particularidad que se da cuando tengo disoluciones acuosas. Una disolución acuosa, y una disolución acuosa es aquella que está formada por agua, es decir, uno de los dos es agua. Entonces, en este tipo de disoluciones, el agua siempre es el soluto. Perdón, el disolvente. Me he confundido. Entonces, a ver, la disolución acuosa se da cuando mezclo un componente con agua. Y en este tipo de disoluciones, el agua, en este tipo de disoluciones, el agua siempre es el disolvente. Siempre es el disolvente, ¿vale? Ya sea el que está en mayor proporción o el que está en menor proporción, da igual, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en una disolución acuosa, el agua es el disolvente, ¿vale? Siempre. Importante, ¿vale? Entonces, como he comentado, en una disolución puede haber más de dos componentes. Lo que suele ocurrir es que el que está en mayor proporción o en disoluciones acuosas, el agua, es el disolvente y el resto serían solutos, ¿vale? Pero si me fijo o me centro solo en analizar una disolución binaria de dos componentes, pues normalmente el que está en menor proporción será el soluto y el que está en mayor proporción será el disolvente, excepto cuando tenga una disolución acuosa donde el agua será el disolvente. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Entonces normalmente,
si yo tengo, por ejemplo, vino, ¿vale? El vino es una disolución acuosa formada por agua, en este caso, y alcohol, ¿vale? Mayoritariamente, ¿no? Hay más cosas, pero es lo que hay mayoritariamente. Entonces, aquí se da incluso el caso en el que el alcohol está en un porcentaje mucho menor que esto, ¿no? Aquí el porcentaje pues suele ser normalmente pues entre a lo mejor un 10 y un 15%, ¿vale? Entonces, este está en menor proporción, es soluto, pero independientemente del porcentaje, habiendo agua, el agua es el disolvente. Entonces, en el vino, el alcohol es el soluto y el agua es el disolvente. Y la suma de los dos es la disolución. Otro ejemplo, la salmuera, ¿vale? La salmuera es una disolución de, en este caso, un sólido en agua, y entonces el sólido es una sal, entonces aquí tengo sal y después tengo agua. Pues igualmente, habiendo agua, el agua es el disolvente y el soluto es, en este caso, la sal. ¿Vale? Entonces, estamos viendo algunos tipos de disoluciones que vamos a analizar en el siguiente vídeo. ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo.